En los últimos días, las noticias sobre las actividades de la CIA en Chihuahua y en Sinaloa se han apoderado de las redes sociales y los medios de comunicación. Hay una tensión política entre ambos países originados por una posible intervención de Estados Unidos, no solo a México, sino a diferentes países de Latinoamérica. Pero el hecho de que la CIA esté operando ha llamado mucho la atención. Sin embargo, voy a platicarte en este video sobre las actividades de la CIA. No son nuevas, hay una larga historia de intervención de la CIA en eventos trágicos e importantes en México. Hay incluso al menos 5 presidentes mexicanos con datos que se revelaron y se desclasificaron que comprueban que 5 presidentes mexicanos al menos, o pueden ser más, fueron agentes de la CIA. La CIA ha estado trabajando en México desde los años 40. Todo eso te voy a platicar en este iceberg de la CIA y México. Quédate en este video para que descubras además cuáles son las últimas actividades que tienen que ver con los hechos recientes y sobre todo cómo la historia de este país ha sido manejada por la CIA. Oficialmente la CIA inició sus operaciones en 1947. Y tan solo un año después, 1948, inició con operaciones en México. Originalmente trabajaban en una oficina que tenían en la embajada de aquel país, trabajando en secreto bajo labores de diplomacia. Les voy a platicar que incluso antes de que se creara la CIA ya estaban los estadounidenses vigilando a México. De hecho, el FBI operaba unas oficinas secretas desde 1942 para investigar posibles actividades alemanas durante la Segunda Fiesta Mundial. Incluso no es un secreto que México ha sido el mayor destino de espionaje de las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos, específicamente de la CIA. Sin embargo, no solo la CIA opera aquí, también otras agencias como el FBI y el Mossad. Pero vamos a centrarnos en la CIA en este iceberg. Recuerda suscribirte y ayudarme a compartir, ya es que este tipo de temáticas no las promueve tanto YouTube. De hecho, déjenme decirles que México fue considerado y comparado con Irán. Literalmente le llamaban tener a Irán en la puerta del lado. México podría ser un Irán en potencia, así lo describió el Consejo Nacional de Seguridad de la CIA en los años 80. Un principal objetivo estratégico. Y bueno, ya sabemos que ahorita Estados Unidos está intentando derribar a Irán, no le está yendo bien, pero hay que poner atención. Bueno, el jefe de la CIA que manejaba todas las operaciones en México se llama Winston Scott. Y detalle curioso, en la franquicia de John Wick hay un homenaje hacia el personaje de Winston Scott. Curioso, ¿verdad? La razón por la que han estado tan interesados en vigilar a México ha sido varias. Son relatadas en el libro Las Guerras Secretas de Bob Woodward, como los objetivos de por qué México es prioridad en Estados Unidos, evidentemente por la razón de la frontera, también para detener los movimientos de izquierda latinoamericanos, según se describen en el libro, también y evidentemente por la riqueza de recursos naturales y porque era muy importante evitar que México pudiera desarrollarse, evitar el crecimiento de la economía mexicana, y eso describe muchas cosas. Les voy a compartir en el primer comentario algunas de las fuentes donde me basé para este video. Bueno, pues entonces volvemos a 1948, cuando llegaron agentes de la CIA oficialmente con el presidente Miguel Alemán Valdés, quien se considera el primer presidente que se convirtió en agente de la CIA. Se presentaron oficialmente para entregar actividad privilegiada sobre grupos comunistas en México y para presionarlos para influir en los periódicos, revistas y en la radio para materializar una campaña anticomunista. Ese fue el inicio. Después, la segunda acción de la CIA, según lo contemplan algunos documentos, fue
inducir al gobierno mexicano y a sus aparatos policíacos, sobre todo a la Dirección Federal de Seguridad, a perseguir a miembros del Partido Comunista Mexicano y también hacer una persecución de líderes obreros, artistas, escritores, periodistas, pintores, académicos, intelectuales y estudiantes que según la CIA tenían inclinaciones comunistas. Fue entonces que se inició una campaña mediática del tipo que ya se había establecido con McCarthy, muy similar a la creada en Estados Unidos, y se creó una cooperación bilateral. Sin embargo, lo que pasó de ser una cooperación bilateral terminó en una hegemonía de los agentes de la CIA, donde literalmente ellos daban las órdenes y la policía y las agencias desde la Secretaría de Gobernación obedecían. Estamos hablando de una serie de funcionarios y organismos que obedecían directamente las acciones y las decisiones de la CIA. De hecho, según un periodista llamado Manuel Buendía al periódico El País, que en ese momento se empezaron a establecer al menos 20 agencias de espionaje controladas en la CIA en todo el país. Iniciaron en la Ciudad de México y después se expandieron. Estas 20 agencias controlaban diferentes sectores de México. Se estima que en la actualidad hay al menos 60 oficinas de espionaje en todo el territorio mexicano, operando algunas desde los consulados, otras en oficinas que manejan relaciones internacionales. Ofrecen asesorías en diferentes funciones del gobierno, pero en realidad esas asesorías son más bien indicaciones de lo que tienen que hacer ciertos funcionarios, ¿sí? Y bueno, uno de los aspectos más importantes es que no solamente iban a buscar a miembros que tuvieran inclinaciones comunistas, sino que también una de las funciones era realizar investigaciones acerca de recursos naturales, recursos mineros y energéticos que existieran en México. Es decir, la CIA también investigaba dónde había petróleo, dónde había oro, para empezar a hacer operaciones o para darles esa información a otras empresas estadounidenses y que después vinieran a México a comprar terrenos o a explotar la minería. Miren qué curioso. Bueno, una de las operaciones más importantes es la llamada Operación Litempo, la cual estuvo trabajando desde 1956 hasta finales de los años 70. Es la operación más famosa y controvertida de la CIA en México. Por eso les digo que ahorita lo que están diciendo de que la CIA entró a México y está operando, sí entró a México, está operando, pero de hecho ya ha estado aquí desde los años 40 y siempre han estado operando y tienen oficinas. Bueno, la operación Litempo tenía como objetivo vigilar movimientos comunistas, espiar a Cuba y a Rusia y controlar movimientos estudiantiles, así como seguir investigando los recursos mineros y energéticos. Y cuando hablamos de controlar movimientos estudiantiles, por supuesto se habla de la injerencia de la CIA en el lamentable y trágico suceso de 1968, por no decir que fue la CIA quien dio la orden de hacer esa barbaridad contra cientos de estudiantes, algunos incluso menores de edad. Bueno, al menos hay 5, si no es que más, presidentes que han sido agentes de la CIA, como les decía. El primero pues fue el que les abrió el camino, o no les abrió el camino, pero fue el que inició, que fue Miguel Alemán Valdés, pero según documentos desclasificados, otro habría sido Adolfo López Mateos, otro habría sido Gustavo Díaz Ordaz, otro más Luis Echeverría Álvarez, ahí van 4, y el siguiente es López Portillo. Sin embargo, déjenme decirles que hay documentos que hablan también y señalan a Miguel de la Madrid, que hay documentos que señalan también a Carlos Salinas de Gortari como posibles. Entonces,
al menos ellos. No sabemos si los demás, que son Zedillo, Calderón, Peña Nieto, AMLO y demás, Claudia, también lo sean, no lo sabemos. Pero de los que sí están muy confirmados es Luis Echeverría Álvarez, Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, Miguel Alemán Valdés y López Portillo. Se sospecha, según otros documentos, de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, no nos adelantemos. No solamente controlaban presidentes. Según los reportes que publicó el periodista Buendía al diario El Día también, bueno, había varios agentes, al menos 37 en los años 40, que estaban operando y que estaban realizando diversos servicios junto con la embajada estadounidense. Se trata de también colaboradores mexicanos que trabajaban para los intereses estadounidenses. Iban desde estudiantes, profesores, periodistas, artistas y empresarios. Incluso el lamentable movimiento del 68 estaba infiltrado por agentes de la CIA y por colaboradores mexicanos que apoyaron a la CIA en todo lo que ocurrió en el 68. Es decir, había estudiantes mexicanos que recibieron la opción de obtener un puesto mejor, de conseguir fama o dinero o un puesto en el gobierno si daban información, si entregaban a sus propios compañeros, ¿sí? Que estaban ahí en la lucha, que estaban marchando y les dijeron: si tú nos das el nombre de tus compañeros que están yendo a hacer las marchas, te vamos a dar un buen puesto, te vamos a dar dinero o te vamos a dar muchos beneficios. Y hubo gente que sí aceptó, eso está muy, muy corroborado. Por ejemplo, hay una escritora que se llama Elena Garro que ha sido señalada por eso. También Octavio Paz, hay varios, me refiero a escritores, pero hay muchos que han sido señalados por eso. Bueno, entonces estuvo ahí la CIA en el 68, pero ahí no se acaba la historia o la conexión de la CIA con el 68, porque después de esto llegó otro que se llamaba Operación Limboy, que ya consistía en más espionaje, ya había intervención telefónica, espionaje a otras embajadas, o sea, ya no nada más espiaban a periodistas o a líderes sindicales, ya espiaban embajadas de otros países. Ya también hacían grabaciones clandestinas, vigilancia física, o sea, ya era más moderno, o sea, para la época, y ya también hacían otro tipo de acciones, especialmente espiaban desde México a la embajada de Cuba, a la embajada de la Unión Soviética, a activistas mexicanos y a quienes consideraban intelectuales de izquierda. Entonces, dentro de esta operación es donde Limboy está identificado López Portillo, que trabajó con la CIA. Bueno, pues en los años 70 se vivió una guerra sucia en México, así es como les dicen, cuando el gobierno empezó a atacar a grupos rurales, movimientos socialistas, activistas, movimientos sindicales, disidentes políticos, todo que le pasó ahí, que hubo muchísima represión. Bueno, todo eso fue organizado por la CIA. Incluso se señala, y ya más adelante, como uno de los agentes de la CIA o que trabajaba como colaborador con la CIA, al Negro Durazo. Bueno, otra de las operaciones que realizó la CIA después de que hizo esto de estar persiguiendo a quienes consideraban de izquierda o líderes sindicales o todo esto que hizo de la guerra sucia, pasó a otra operación llamada la Operación Cóndor, que era una operación, una campaña militar contra cultivos de ya saben qué sustancia, que se realizó en Sinaloa, Durango y Chihuahua, en el que participaron la CIA y el ejército mexicano, pero de la mano, o sea, era la CIA la que daba las indicaciones. Y bueno,
ahí se hizo una vigilancia masiva, bueno, para esa época, y también participaron con helicópteros y con equipos militares, o sea, ya habían estado aquí haciendo lo mismo. Pero aquí hay que hacer un paréntesis porque se habla mucho de que temas como los cárteles, de hecho, fueron sembrados por la CIA. O sea que la CIA sembró los cárteles, sembró el problema y luego ofreció la solución. Problema, reacción, solución. Porque era la CIA que estaba haciendo desde los años 60 una serie de experimentos metiendo sustancias recreativas en su propia población. Era la época de los hippies, paz y amor. Hicieron muchos experimentos para utilizarlos como control de la población. Entonces ellos eran quienes lo metieron en los estadounidenses. Y luego necesitaban quien los vendiera, quien los distribuyera. Y luego vinieron a México y sembraron esto. Y luego le venden a México que te vamos a solucionar el problema que ellos mismos crearon en México y en Estados Unidos. Espero darme a entender. Pero sí. Bueno, en los años 90 también hicieron la famosa guerra contra el narco. Igual, era para detener a los que estaban ahí, el de Guadalajara, Sinaloa, Juárez y el Golfo. Creó la CIA unidades mexicanas entrenadas por Estados Unidos, compartían tecnología y bueno, evidentemente ahí viene todo lo que se ha generado. Insisto, ellos participaron directamente en lo de Tlatelolco, en todo el tema de los cárteles, desde que ellos empezaron a meter los sembradíos en México y luego ofrecieron el apoyo, la cooperación bilateral para combatirlos, o sea, problema, reacción, solución. Y al menos 5 o más presidentes habrían sido parte o agentes de la CIA. Bueno, y les voy a platicar por último en este iceberg que hay un detalle. Precisamente hace 2 meses yo hice un video donde les comentaba que había aparecido en Sinaloa una narcomanta. Ya saben lo que son las narcomantas, son unos mantas que colocan a algún grupo, aunque no sabemos si lo puso algún cártel o lo puso una persona, no hay forma de saberlo, que decía esto que ven acerca de la CIA que estaba haciendo experimentos en México. Y aunque, bueno, van a decir, pero no podemos confiar en eso. Si analizamos, en realidad sí hay mucho primado negativo sobre eso. De hecho está la película Logan, donde se ve que la CIA hace experimentos y además con pequeñitos en México. Ahí se muestra todo. Esa película es muy fuerte y una parte ocurre en México. Entonces, bueno, este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.